Bueno, voy a hablar sobre todo de tumores de cabeza y cuello, que ha habido más importante en los últimos años. Y bueno, pues en cabeza y cuello voy a empezar primero y este es mi resumen. Sabéis que la inmunoterapia en primera línea de enfermedad recurrente o metastásica en pacientes que no son subsidiarias a un tratamiento local o locorregional, pues es hoy día lo estándar. Todavía en España no tenemos precio de reembolso, pero no se sabía muy bien a qué pacientes pues, había que dárselo, si era en combinación con quimio, monoterapia, CPS o que ahora veremos lo que es mayor del 1, mayor del 20. Eso es lo que vamos a hablar al principio y luego vamos a ver cómo ya existen tratamientos dirigidos contra el cáncer de cabeza y cuello. Hasta ahora no había ningún tratamiento dirigido. Y luego pues algunos esquemas de quimioterapia que pueden tener algún beneficio para los pacientes. El primero, ya sabéis, el Keynote 048 es un estudio en primera línea que comparaba el estándar, que es lo que está abajo, que es el Extreme, cisplatino, carboplatino con 5-FU y cetuximab. Lo comparaba versus monoterapia con pembrolizumab o la misma quimioterapia, carbocis con 5-FU con pembrolizumab. Ahí en vez de usar el PDL1, que es el TPS, pues usaba una cosa que se llama el CPS, que es como una mezcla de las células tumorales, la expresión de PDL1 en células tumorales y los infiltrados inflamatorios. Y los resultados de este ensayo a largo plazo se comunicaron el año pasado, se mantiene el beneficio. Si comparas pembrolizumab versus Extreme, la quimioterapia, el beneficio de la inmunoterapia es claro, tanto para pacientes con CPS alto y con CPS mayor de 1, pero claro, esto no se sabe qué pasa entre 1 y 19, porque mayor de 1 lleva incluido los mayor de 20. Asimismo, si comparas pembro con quimio versus quimio solo con cetuximab, pues también hay un beneficio. Entonces no queda muy claro qué tratar. Entonces lo que se hizo, pues la EMA, por ejemplo, pidió en este ensayo que se comunicara qué pasaba cuando el CPS era mayor de 20, qué pasaba entre 1 y 19 y qué pasaba cuando era menor de 1. Y esto nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en CPS mayor de 20, ¿vale? Si comparamos el beneficio de los dos es claro, pero si veis, por ejemplo, pembro versus extreme o pembro más quimio versus extreme, pues ¿qué damos? Pues eso se ve en la respuesta, ¿no? Fijaros, pembro, la respuesta que da es relativamente baja, 23%, extreme mucho más, 36%. Quiere decir que si un paciente con un CPS, aunque sea muy alto, va a necesitar una respuesta, bien porque esté sintomático, el tumor crezca, esté afectando alguna estructura, pues no des pembro, das extreme. Pero ¿qué pasa con pembro más quimio versus extreme? Pues que en supervivencia global versus pembro y quimio es mejor que extreme y fijaros, la respuesta es similar. O sea, paciente con un CPS alto y quieres una respuesta rápida, como veremos aquí el algoritmo, pues si no necesita una respuesta urgente, darle pembro, pero si necesita una respuesta urgente, darle pembro más quimioterapia, ¿vale? ¿Qué pasa con CPS menor de 1? Que no se habían presentado datos. Pues si veis arriba, pembro es peor que extreme. O sea, CPS menor de 1 no le des pembro solo. Y si comparas pembro y quimio versus extreme, vemos que son iguales, pero si miramos la respuesta, fijaros, CPS menor de 1, pembro solo no des porque respuesta muy baja y supervivencia menor. Y pembro, quimio versus extreme, pues vemos que la respuesta es más o menos similar, puede dar perfectamente string que son similares. Por tanto, CPS menor de 1 da el string o lo que veremos ahora en otro esquema que se llama TIPEX. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo importante entre 1 y 19. Pues fijaros, pembro versus string parece que son similares, ¿no? En supervivencia global, pero si os vais a la respuesta, con pembro la respuesta es muy baja. Eso no ocurre cuando das pembro y quimioterapia, en el que aparte de una mayor supervivencia, pues tienes una respuesta similar. Por tanto, en un CPS entre 1 y 20, independientemente si te progresa rápida o no, pues mejor da pembro con quimioterapia, ¿vale? Eso es lo que iba a hablar de inmunoterapia y ahora hay una nueva diana que es el HRAS. HRAS es una mutación que se describe hasta en un 5% de los tumores de cabeza y cuello al diagnóstico, pero si los pacientes lo tratas con regímenes que lleven quimio y cetuximab,
eso se eleva hasta un 15% de los pacientes. El fármaco es un inhibidor de la farnesiltransferasa, que es esa molécula lineal que une el RAS con la membrana y responsable de la activación del HRAS. Y el fármaco que tenemos, Diana, vía oral, se llama tipifarnib, que bueno, se ha visto que la dosis de 600 miligramos 2 veces al día es una dosis tolerable. Y fijaros, por ejemplo, este paciente que tenía una gran masa mediastínica, una laringe, que había recibido quimioterapia con cetuximab, luego pembrolizumab, luego radioterapia, había progresado con estos fármacos, pues se consigue una muy buena respuesta. Pues bien, hay un ensayo, es un ensayo como prueba de concepto que tiene varios brazos, pero una es en cáncer de cabeza y cuello. En este ensayo pues se incluyeron 21 pacientes, son pacientes muy pretratados que habían recibido todo quimioterapia con platino, inmunoterapia, cetuximab, o sea que eran pacientes prácticamente que no tenían opciones de tratamiento. Los efectos secundarios son más hematológicos, tipo neutropenia, trombopenia, y también diarrea, aunque muy pocos, grado 3, sobre todo era 1 y 2, y veis la respuesta, sobre todo en pacientes que tenían enfermedad medible, que es hasta del 50%, y además respuestas muy profundas. Y fijaros la supervivencia de estos pacientes pretratados, la mediana 15,4 meses, ¿no? La verdad que es un cambio. Hay que decir que solo los pacientes con una frecuencia alélica, es decir, el número de copias que se detectan alta, mayor de 20, son los que se beneficiaban de este tratamiento con tipifarnib. Y ahora tenemos un ensayo que es realmente un fase 2 ya enfocado a cabeza y cuello, que trata no solo de meter más pacientes y ver las respuestas de estos pacientes, sino también ver si el HRAS es un factor pronóstico comparado con los pacientes que no tienen mutación de HRAS. Y por último, en cabeza y cuello, pues el STRING es el esquema estándar, pero hay otro esquema que es TIPEX, que lo bueno es que no lleva el 5-FU, que sabéis que necesita colocar un portacad, una infusión continua de 5 días. Pues bien, había datos de que un esquema cambiando 5-FU por docetaxel, pero dejando el cisplatino y el cetuximab, y acortando la duración del tratamiento en vez de 6 ciclos, 4 ciclos, podía ser mejor. Y se hizo un ensayo, es un ensayo francés, pero también participaron el grupo españoles. El objetivo primario era la supervivencia global para ver si era superior el TIPEX que STRING. No fue superior, pero vemos que tienen una supervivencia global totalmente comparable. Si nos vamos a la toxicidad, en amarillo está la toxicidad del TIPEX, vemos que es menor que el Extreme, y entonces entre que no hay que poner catéter, que se tolera mejor, que son 4 ciclos, pues hoy día para la mayoría de nosotros es lo estándar. En melanoma, pues hay muchos avances, la verdad que podrían ser innumerables, pero voy a poner lo más destacado, sobre todo en melanoma localizado, que hasta ahora solo teníamos la adyuvancia con inmunoterapia. Y en este caso, pues a raíz de este estudio, que es el OPACIN-NEO, que es dar inmunoterapia a pacientes antes de la operación, esto es una prueba de concepto para ver qué régimen con ipilimumab y nivolumab ofrece mayor respuestas patológicas completas y menor toxicidad. Y se vio que la dosis que está en naranja de ipilimumab de 1 miligramo y nivolumab de 3 miligramos kilo, pues daba una muy alta tasa de respuestas patológicas y una toxicidad de las más bajas. Por tanto, y fijaros, los pacientes, esta es la mediana de supervivencia libre de progresión a 3 años, como el 83,6% no han progresado. Aquí están, según verde, los que tuvieron una respuesta patológica completa, y en marrón los que no tuvieron una respuesta patológica completa. Vemos cómo es un marcador subrogado para el beneficio de estos pacientes. Y a raíz de eso se ha hecho un estudio que es el PRADO, que son pacientes con melanoma que tienen enfermedad ganglionar, pues dar este esquema que se eligió de ipinivo, y si hacía una respuesta patológica completa o casi completa, que quedara un 10% de células tumorales, pues no hacer una disección ganglionar completa. Si tenían una buena respuesta pero no completa, pues hacer un seguimiento, y si no tenían respuesta, pues dar una adyuvancia. Y de este ensayo, fijaros que hasta el 70%, 71% de pacientes tienen una respuesta patológica completa. Yo creo que Manolo Cobo nos va a enseñar datos parecidos en pulmón. Y bueno, este estudio pues ha conseguido de momento que de todo el global de pacientes, de 99-60, pues no tengan una disección ganglionar, y se está viendo el seguimiento a largo plazo de este ensayo.
¿Y qué hay en melanoma metastásico? Pues lo que hay son nuevos fármacos. Por ejemplo, este ensayo que se presentó en el Mundial de Inmunoterapia, que tiene ese nombre tan raro, Bempegaleoskin, ¿no? En realidad es un fármaco que lo que hace es un análogo de interleuquina 2 que lo que hace es aumentar los niveles de PDL1 en el tumor. Sabe que cuanto más PDL1, más probabilidades de beneficio de la inmunoterapia. Pues en este estudio pues, se combinaba nivolumab con este fármaco y se estudió para varios tumores. Se hizo una expansión en varios tipos de tumores. Yo voy a presentar la de melanoma, pero fijaros, en primera línea de melanoma, la cantidad de respuestas completas, que son las barras que llegan abajo del todo, y la tasa de respuesta tan alta de un 53% en melanoma primera línea, que esto no lo da ninguna combinación hoy día, y además muy duraderas en el tiempo. Fijaros que, por ejemplo, la mediana de progresión, de supervivencia de progresión es de 30,9 meses, y la mediana de supervivencia pues no se ha alcanzado, y a 3 años pues están vivos pues la mayoría de los pacientes. Otro fármaco es el relatlimab. Relatlimab es un inhibidor de LAG3. Y LAG3 es parecido al PDL1, pero que se expresa cuando las células inmunológicas, las células efectoras inmunológicas, los linfocitos T8, pues están ya agotados, exhaustos. Pues bien, esto es un estudio en el que se probó la combinación de nivo y relatlimab en pacientes que habían progresado a nivolumab, y se vio que a mayor expresión de LAG3, mayor respuesta, hasta un 30% de respuesta. Y fijaros, esto es una nota de prensa que se comunicó el mes pasado de un estudio que ha salido positivo. Es un estudio en primera línea de melanoma que combina nivo, que es el estándar, o nivo más el anti-LAG3. Y este ensayo pues, ha cumplido la expectativa y hasta dobla la supervivencia libre de progresión, y se presentará el mes que viene en ASCO. Y otros esquemas lo que intentan es pues, qué hacer a la progresión a inmunoterapia. Por ejemplo, a la progresión a un anti-PD1, pues esto es una serie de ensayos que combinan pembrolizumab con antiangiogénicos como el lenvatinib, que se toma vía oral, y los antigénicos se supone que lo que hacen es normalizar el microambiente tumoral y hacer más efectiva la respuesta inmunológica. Pues este estudio en pacientes que habían progresado pues consiguió una tasa de respuesta, otra vez manteniendo la quimioterapia, del 21,4%. Y ya se está haciendo un estudio fase 3 y de hecho se está investigando en primera línea con esta combinación pembrolizumab más lenvatinib. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.